Bien, fíjense, le voy a explicar algo sobre polaridad de los transformadores. Aquí tenemos un transformador de 120 voltios a 12 voltios. Recuerden que los transformadores son reversibles. Por la parte por donde uno le mete la energía, ese sería el primario, y por donde se le saca es el secundario. O sea, le estoy metiendo la energía por 120 voltios, lo conecto a la red y salen 12 voltios. Ahora, lo que quería explicar es que los transformadores tienen polaridad. ¿Qué significa eso? Bueno, para conocer la polaridad de un transformador hay que colocar un puente entre el final del primario y el final del secundario, o los cables que uno considera que deben de ser finales. Ese puente, lógicamente que es usted lo hace con un material de cobre, un material conductor bueno, que sea un puente de muy baja resistencia, de 0,0 tanto, cosa de comunicar los finales de ambas bobinas. Este es el final del primario y este es el final del secundario, se puentean, y entre el extremo que queda libre del primario y el extremo que queda libre del secundario se coloca un voltímetro de AC. Si el voltímetro de AC, una vez conectado el primario a la energía de 120 voltios, no importa que no tenga nada conectado aquí en el secundario, si el voltímetro lee 108 voltios, o sea la resta de 120 menos 12, quiere decir que las bobinas no invierten la polaridad, o sea que la corriente alterna como entra, así sale. Pero si el voltímetro mide 132 voltios, o sea que la suma de 120 más 12, eso quiere decir que la corriente alterna cuando entra sale 180 grados desfasada, o sea que cuando estamos en el semiciclo positivo, en el primario, en el secundario se va reproduciendo el semiciclo negativo. ¿Por qué? Por la forma como han sido arrolladas las bobinas. Entonces, se dice que cuando el voltaje sale, la diferencia de los voltajes no invierte la polaridad, y cuando el voltaje sale en la prueba de 132 voltios, o sea que se suman, invierte la polaridad. Esto es muy importante que se sepa, y la forma de determinar la polaridad es en esta forma de los transformadores, con este ensayo, colocando un puente en los finales de cada bobina del primario y del secundario, y un voltímetro en el otro extremo entre el primario y el secundario. Repito, si sale la diferencia no invierte la polaridad, pero si se suman los voltajes del primario y del secundario en la medición, quiere decir que el transformador invierte la polaridad. Ahora, ¿por qué es importante conocer la polaridad de los transformadores? Porque hay veces que usted necesita conectarlos en paralelo, y hay transformadores que, aunque tienen los mismos voltajes, desde 120 a 12, no tienen la polaridad igual, y hay un cortocircuito o pueden explotar el transformador, porque hay un tremendo cortocircuito. Para que ellos se ayuden, para conectarlos en paralelo, para que se ayuden, es necesario que los transformadores, además de tener los mismos voltajes, deben tener la misma polaridad.
Por eso es que es importante la polaridad de los transformadores. Fíjese, aquí la indicación de este puntico, eso lo ponen en los esquemas, en los gráficos. Ponen un puntico acá y un puntico acá cuando se suman los voltajes. Positivo, negativo se suma. Ahora, cuando se restan los voltajes, el puntico va, un puntico va aquí y un puntico va aquí. Esas son indicaciones que ponen en los transformadores para indicar la polaridad, estos puntos. Pero lo ponen es en los esquemas, eléctricos. Bien. Entonces, repito, se alimenta al transformador en el primario, se pone el puente y se mide el voltaje en los extremos que quedan del primario y del secundario, el voltaje de AC. Si se restan, no invierte la polaridad, y si se suman, invierte la polaridad. En este caso, invierte la polaridad. ¿Por qué? Porque aquí es positivo y aquí es negativo. Está invirtiendo la polaridad. Y en este caso se suman positivo, negativo. Es como que si fueran dos baterías en serie y se suman. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí. No quisiera hablar mucho más de ello, pero esto es muy importante, la polaridad de los transformadores.